Una de las cosas más comunes del mundo, es sin duda alguna la estática de la televisión. O para algunas personas solo es molesta y repetitiva. Sin embargo, a mí siempre me resultó algo realmente escalofriante, no sabría especificar el porqué, pero esas comunes interferencias fueron alimentando una horrible fobia durante los 15 años que llevo teniendo conciencia y memoria. El único recuerdo que tengo del por qué tal vez tengo esa extraña fobia viene de cuando tenía más o menos 5 años. Puede que haya sido a causa de una imaginación demasiado activa. Pero les contaré. Era muy pequeño y como la mayoría de los infantes, disfrutaba de ver caricaturas o películas animadas, y así me pasaba todo el día o al menos todo el tiempo que estaba en mi casa. Una vez mi abuela llegó a la casa y dijo que dormiría esta noche ahí, ya que mis padres no estarían, pues irían a visitar a mi tía ya que estaba muy enferma y vivía como a 5 horas de mi casa. Esa noche le pedí a mi abuelita que me pusiera una película, ella me llevó a la habitación de mis padres, me arropó y puso en el DVD una película que mi padre me compró el día anterior en un club de películas cercano a mi escuela. La película tenía por nombre Bunny está contigo. La terminó de poner y me dijo que estaría en la sala por si necesitaba algo. Diciendo esto, salió del cuarto cerrando la puerta detrás de ella. La película comenzó muy normal con un menú interactivo de una silueta negra como una sombra de un hombre de más o menos 30 años en un fondo de un campo floral en blanco y negro. Seleccioné la opción de empezar y el menú poco a poco fue desvaneciéndose hasta que la pantalla quedó completamente negra. Luego de al menos unos 5 minutos, empezó una suave pero desesperante estática. Supuse que habían estafado a mi padre en aquella tienda, así que para no molestar a mi abuela, me levanté yo mismo a quitar la película. Pero aquí fue cuando empezó lo extraño. De alguna extraña manera parecía que la estática se movía hacia mí, como si aquella estática fuera un enjambre de abejas siguiendo a la miel. Cuando al fin llegué al límite de aquella alargada habitación donde se encontraba la televisión y el DVD, la estática se volvió cada vez más fuerte y más alborotada. Ahí fue cuando eso surgió. En el momento en el que saqué el disco, la estática seguía ahí, y en ella se comenzaba a dibujar la silueta de un hombre y mire perplejo como de la pantalla salía lentamente una figura humana cubierta de aquella estática, como si la figura estuviera hecha de ella. Como era de esperarse, retrocedí hacia mi cama enmudecido por el miedo, mientras esa cosa seguía saliendo lento y contorsionándose de una manera muy aterradora. Cuando salió hasta lo que se le podría decir la cintura, se dejó caer de frente con los brazos colgando y ahí se quedó como por 2 minutos. Ahí fue cuando un extraño pensamiento invadió mi cabeza. ¿Y si está muerto? Luego de eso se levantó bruscamente y me dejó ver 2 profundos agujeros que pretendían ser sus ojos y uno más grande que supongo sería su boca. Me miró con una expresión de entre depresión y preocupación y me dijo con una voz ronca y profunda: ¿Dónde está mi Bunny? En ese momento no pude hacer nada más que gritar y esconderme en mis cobijas, pues, tenía 5 años, y mi gran inocencia, por no decir ignorancia, me protegía de digamos cualquier cosa, y por supuesto eso me llenaba de una seguridad enorme. Mi abuela corrió literalmente a pesar de sus problemas artríticos hasta donde yo estaba. Ella me preguntó de manera calmada: ¿qué te pasa? A lo que yo le respondí: mira hacia la televisión. Ella preguntó: ¿pero qué miro? Para mi sorpresa ahí ya no había nada, solo estaba la pantalla apagada enfrente de mí. No le quise dar muchos detalles por el temor a que su corazón lo resintiera y mejor preferí decirle: tuve una pesadilla. Ella me abrazó y me dijo que para que no tuviera más pesadillas esa noche dormiría conmigo, a lo cual yo encantado le dije que sí. Al día siguiente mis padres llegaron a eso de las 3 de la tarde, y, en cuanto mi abuela se fue, me dispuse a decirle a mi padre lo que había pasado la noche anterior. Cuando terminé de explicarle todo tal y como fue, mi padre me miró con una cara de incredulidad, movió su cabeza negativamente y me dijo: creo que alguien tuvo una pesadilla. Por más que le dije que todo lo que pasó fue real, él me dijo: te aseguro que nada de eso es real. Si fuera real, ¿no crees que esa cosa te hubiera hecho algo mientras tú no estabas mirando? Yo supuse que él tenía la razón y llegué a la conclusión de que todo había sido producto de mi imaginación. Luego de eso, mi padre me dijo que si la cinta había presentado daños tendría que ir al club a cambiarla por otra. Después él me pidió que se la diera para que pudiera revisarla y comprobar si en realidad estaba mal grabada o algo así. Se la di y fue a la sala a verla.
Después de 2 horas más o menos, mi padre tocó a la puerta, le abrí y me dijo: la cinta en realidad que está dañada, solo pude ver estática durante 2 horas. Yo le respondí: te lo dije. Luego fuimos a aquel club y comenzó a hablar con el encargado del establecimiento, que era gordo, muy orejón y con los dientes algo chuecos. Mientras mi padre le gritaba sobre la mala calidad de sus películas, el encargado solo veía su televisión en la que previamente había puesto la cinta irrepetida y constantemente me miraba con una expresión descerebrada, como si tuviera algún tipo de retraso mental o como si alguien le hubiera lavado el cerebro. Finalmente, mi padre le dijo que quería devolver la cinta y que también quería un reembolso. El hombre lo miró, sacó como $20 de la caja registradora y se los dio. Mi padre, indignado, caminó hacia mí y me dijo: vámonos ya. Me tomó de la mano y salimos del establecimiento. Pero antes de salir, el hombre que estaba a cargo comenzó a gritarme: tú tienes a mi hijo. Dámelo. Yo solo lo miré horrorizado, me volteé y salimos de ahí. Luego de camino a la casa vi a mi padre muy enfadado y le ataqué con las preguntas típicas relacionadas con aquella espeluznante y extraña experiencia. ¿Qué te dijo ese hombre, papá? ¿Por qué ese hombre me gritó a mí? ¿Tú qué le dijiste? A lo que él me respondió: le dije a ese espécimen que la calidad de sus películas era terrible, le di la cinta, la puso en su reproductor y comenzó a ver la interminable estática, luego no dejaba de verla y me desesperé y comencé a gritarle que qué pasaba, y en un arranque de ira, le dije que tú agarraste la película y que jamás volveríamos a comprar ahí. Luego fui hacia ti y salimos. No tengo idea de por qué comenzó a gritar, debe de estar muy enfermo, no deberían dejar que personas así trabajen en establecimientos públicos. Papá luego me dijo que olvidara esa situación de una vez, que solo había sido una mala interpretación de algo que realmente es muy simple. Le hice caso y no le presté más atención a ese asunto hasta ahora. Luego de 15 años de esa extraña experiencia, decidí ir a aquel local a ver si aún se encontraba aquella cinta y corroborar que esa experiencia solo fue producto de mi imaginación. Llegué y obviamente había otro empleado. Este se veía mucho más positivo y enérgico que el que anteriormente había visto. Le pregunté sobre la película Bunny está contigo. Él calmó instantáneamente su cara feliz por una de completo horror y me preguntó: ¿cómo es que conoces esa cinta? Yo le respondí: cuando era pequeño la vi, pero creo que no la vi completa. Él, impactado, me preguntó: ¿conociste a Robert? Yo tranquilamente le respondí que no. Luego él dijo: pues Robert, más conocido como Bundy por su aspecto, fue acusado de llevar a cabo más de 5 asesinatos a niños de 5 a 7 años de edad. Mi jefe me comentó que grabó una cinta a la cual llamó Bundy está contigo y la guardó secretamente en el local. Pero desafortunadamente hace más o menos 16 años, cuando él aún trabajaba aquí, un niño de 6 años de edad llamado George la encontró y, para su suerte por decirle así, Robert no estaba en turno y su padre la rentó para él. Luego de 2 días llegó el padre del niño a reclamarle a Robert que la película no se veía, en su lugar solo había estática. Ahí fue cuando Robert perdió todo rastro de cordura, pues se abalanzó contra el padre del niño gritándole: ¿qué le has hecho a mi pequeño? ¡Maldito seas! El padre del niño escapó de aquel hombre loco y llamó a la policía. La policía llegó al local y arrestaron a Robert. Luego me enteré de que Robert había dicho a la policía que dentro de esa cinta se encontraba su hijo. La policía solo catalogó que tenía problemas mentales y luego lo dejaron libre. Un año después Robert regresó a trabajar aquí, pero a quien rentaba la película, que las 5 veces fueron niños. Luego que devolvían las películas, Robert buscaba sus direcciones y los mataba brutalmente con un martillo. 6 meses más tarde de que llevara a cabo su primer asesinato, un hombre de nombre David llegó con su hijo de unos 5 años a devolver aquella maldita cinta. Él le gritó al niño sobre la película y se fueron. Minutos más tarde la policía llegó a arrestarlo de una vez por todas, acusándolo de 5 asesinatos o probablemente más a infantes de entre 5 y 7 años durante los 6 meses que ya mencioné. No lo habían arrestado antes por falta de pruebas en su contra. Finalmente lo condenaron a la silla eléctrica por ser declarado enemigo de la nación. Y el día de su ejecución solo dijo:
Lo hice por mi hijo, no quería que nada ni nadie lo tocara y en ese momento murió. O, al menos eso fue lo que me comunicó mi jefe. Yo me quedé de piedra al escuchar esas palabras de aquel enérgico empleado, le di las gracias y con mi expresión horrorizada salí de la tienda. Ahora mismo estoy reflexionando sobre lo que vi esa noche, ¿ese sería su hijo? ¿Por qué no me hizo nada? No lo sé. Pero realmente que tuve suerte con aquel loco empleado llamado Robert, pues mi padre se llama David y seguramente él fue el último cliente de aquel hombre loco. Hay muchas cosas que el ser humano jamás comprenderá y que conviene ni siquiera intentarlo. Ahora el único problema que tengo es que me siento observado y condenado a morir.